Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con funciones algebraicas. Una función algebraica tiene estas características, como podamos ver en este recuadro, donde cada uno de los p sub nx son polinomios, obviamente dependientes de x, y n un número natural, que hace que podamos tener un polinomio de n números hasta 1. Para poder comprender mejor las funciones algebraicas, debemos de hacer la gráfica de las mismas, donde nos permite analizar lo que son el dominio de la función, las intersecciones que esta gráfica pueda tener con el eje X como también con el eje Y, asimismo determinar la existencia de simetrías con el eje X, con el eje Y, o si existe simetrías en el origen. Finalmente determinamos la existencia de asíntotas, que se la puede definir como una línea imaginaria a la cual la gráfica nunca va a poder pasar, es decir, sobrepasar. Muy bien, para comprender mejor esto, ampliamos nuestra imagen y lo colocamos ahí. Muy bien, la gráfica. Tenemos esta función racional, en este caso algebraica, que dice que f de x es igual a x menos 1 sobre x menos 2. Todo esto que estamos pudiendo observar acá, lo podemos traspasar de esta forma: y igual a x menos 1 sobre x menos 2, recordando que f de x es otra notación de y, porque está en el eje de las ordenadas, ¿ya? Nada más. ¿Cómo determinamos dominios de funciones de esta naturaleza? ¿Ya? Como podemos ver acá, funciones de esta naturaleza. A ver, lo marcaremos con un color clarito verde. Funciones de esta naturaleza. Bueno, para poder determinar, debemos recordar las reglas que nos dicen. El dominio está restringido si existe cocientes, es decir, divisiones, que podrían tener en el denominador 0, logaritmos y también raíces de potencia par, es decir, cuadráticas, cuartas y demás. Entonces, acá lo único que podemos observar es que es una función racional, por lo tanto, el denominador, x menos 2, no podría ser 0. Perfecto, entonces empezamos y decimos que el x menos 2 no puede ser 0. Resolvemos como si fuese una ecuación común y corriente, una normal, y tenemos acá que x no es igual a 2. Por lo tanto, el dominio de esta función son los x que pertenecen al conjunto de números reales, excepto el 2. ¿Ya? Por eso se coloca aquí menos el número 2. Perfecto. Las intersecciones. ¿Qué son las intersecciones? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Si tuviésemos aquí el eje X, mejor dicho el eje Y y el eje X, y una gráfica cualesquiera que fuera más o menos de esta naturaleza, lo que se determina es acá, este punto en el cual está chocando, ¿ya? Acá en el eje X y acá en el eje Y, siendo la gráfica esta recta. Ya, esas son las intersecciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? Para determinar la intersección en el eje X, ponemos como valor 0 en Y, es decir, aquí está nuestra función, acá arriba, copiamos y colocamos y igual a 0, es decir, queremos ver cuando en y vale 0, cuánto vale x, mejor dicho, en y, no sube ni baja, cuánto vale x. Pues todo lo que está acá dividiendo pasa a multiplicar y nos queda este valor que sería 0, igual a x menos 1. Determinando la ecuación, resolviendo, tenemos que x es igual a 1. Listo. Entonces hay un corte en x cuando vale 1. Si fuese acá, digamos, es por acá. Igual a
1. Ojo, esta gráfica no corresponde a esta función, solo estoy dándoles el valor. Cuando y vale 0, x vale 1. A eso me estoy refiriendo, ¿ya? Ahora, entonces, para no causar equívocos o errores, vamos a borrar acá y lo eliminamos. Muy bien. En el eje Y, cuando existe intersección, reemplazamos todos los x por 0. Aquí vale 0, 0. Entonces, menos 1 sobre menos 2 es un medio positivo. Listo. Ya tenemos que la intersección en x vale 1 y en el eje Y vale 1 medio. Son puntos de intersección. Pues veamos, continuando con hallar las simetrías en el eje X, en el eje Y en el origen en este caso. Para poder entender la simetría, acá a ver con el lapicito, aquí está, simetrías. Significa como un espejo, ¿ya? Tener como si algo fuera un espejo. ¿Y qué es un espejo? Algo en el cual tú te reflejas. Generalmente se trabaja con el eje Y, todas las verticales, o con el eje X, ¿ya? Y alguna vez también, dependiendo del tipo de gráfica, podemos trabajar con el mismo origen, sus copias que tiene. Es decir, el reflejo. Bien. A ver, ¿por qué esta notación? Esta notación es como una función de dos variables en función de x y y. Recordando que y es esta y igual a x menos 1 sobre x menos 2. Mejor dicho, y se mantiene como está y menos f de x mantenemos sus valores, pero le cambiamos el signo. A ver, veamos. Dice que con el eje x las funciones tienen que ser iguales si al reemplazar por negativo el y es exactamente igual. A ver, ¿cómo lo hacemos? Y, copiamos y, menos, y f de x es x menos 1 sobre x menos 2, aquí está, igual, igual. Ahora dice, donde vea y, lo reemplazo con menos y, entonces, pues menos y, menos, por la regla que nos permite acá establecer, la función que es x menos 1 y x menos 2. Listo, ya tenemos ahí lo que es el reemplazo. Y determinamos, a ver, previo, toda esta función de la izquierda, y es menos la fracción x menos 1 sobre x menos 2 es igual a menos y menos x menos 1 sobre x menos 2. No, por lo tanto aquí modificamos y decimos que no es igual. Y si no es igual, no existe simetría. Esta gráfica no tiene simetría, sin simetría con respecto al eje X. Perfecto. Cuando queremos determinar las simetrías respecto al eje Y, los igualamos, esta función, en función de x y y, pero con la variante de que en el x tiene que ser menos x. Entonces, copio la función original, acá está, y menos la función tiene que ser igual a cuando intercambio x por menos x. Y si opero, se dan cuenta que no es igual. Por lo tanto, esto tampoco tiene simetría con respecto al eje Y. Para que entiendan, si la parte de la izquierda es igual al de la derecha, existe simetría. Tanto en el eje X como en el eje Y. Tiene que ser igual. Ahora en el origen, cuando reemplazo los valores positivos por negativos, tienen que ser exactamente iguales. Y como hemos podido ver anteriormente que no son iguales, pues no son iguales, ¿ya? Acá tampoco es igual. Listo, eso es todo. En resumen, todo lo que tenga que ver con simetría, reemplazo
la gráfica de la función, es decir, el enunciado de la función en nuestra nueva función respecto de x y y. Y luego las opero para poder obtener que el lado izquierdo tiene que ser igual al derecho, y como ninguno es igual, no hay simetría respecto al eje x, sin simetría respecto al eje x, el eje y sin simetría respecto al origen. Líneas asíntotas, como ya les había explicado, las líneas asíntotas son líneas imaginarias que pueden ser verticales o horizontales, ¿ya? ¿Cómo trabajo? Simple, ¿ya? En la función, vamos a mover un poco esto, a ver, ya aquí está la función, esto era y igual a, ahí está, y igual a x menos 1, entonces reemplazamos y determinamos qué números en el denominador nos dan 0. En este caso x menos 2 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 2. Este valor que hemos obtenido es la línea vertical asíntota sobre la cual la gráfica nunca va a poder pasar de la misma. Las asíntotas horizontales. ¿Qué son las asíntotas horizontales? Tenemos que despejar a la variable x, por lo tanto, acá todo lo que está dividiendo x menos 2 va a multiplicar. Tenemos y por x menos 2 igual a x menos 1. Multiplicando tenemos xy menos 2y. Obviamente multiplican igual a x menos 1. Trasladamos todas las variables x a la derecha, a la izquierda y los demás a la derecha. Tenemos xy menos x igual a 2y menos 1. Multiplicando, factorizando, mejor dicho, acá tenemos que x es igual, x por y menos 1 es igual a 2y menos 1. Listo, ya está ahí. Y todo lo que multiplica en un miembro pasa a dividir. Entonces, ¿qué tenemos? X es igual a 2y menos 1 sobre y menos 1. Para poder determinar acá, tenemos que y menos 1 es igual a 0. Y como es igual a 0, tenemos la respuesta y lo vamos a colocar aquí. Y es igual a 1. Aquí está, y es igual a 1. A ver. Ahí está. Listo. Al despejar, al resolver tenemos. Entonces tenemos asíntotas verticales en 2, en 1, vertical en 2, horizontal en 1, y igual a 1, que cortan. Lo vamos a minimizar un poco para poder observar el resumen general de todo lo que tenemos aquí y poder observar cómo está la gráfica. A ver, el dominio es todos los reales menos el 2. Las intersecciones tenemos en 1 en eje X y en Y a 1 medio. Simetrías no existe. Asíntotas en 2 y en 1. La vertical como la horizontal respectivamente. Y esto lo podemos ver con la gráfica. Ya, la gráfica. Tenemos la función, obviamente ayudándonos con la graficadora GeoGebra. Al hacer la función nos da esta gráfica, que lo podemos apreciar quizá mejor de lejos. Ahí está. Y esas líneas que se ven punteadas en rojo son las líneas asíntotas, ¿ya? Nos dijo, según la resolución, que las asíntotas, vamos a colocar acá, son las que pasan en el eje X por el 2. Aquí está el 2. La idea de esto es que mientras más nos acercamos, fíjense, la gráfica se acerca, pero jamás llega a chocarla ni a sobrepasarla hacia su izquierda. Eso es una definición de asíntota. ¿Realmente existe? ¿Se la puede graficar? Sí se la puede hacer, pero no es, como podríamos decir, su existencia misma de la gráfica, sino es una línea auxiliar en la cual podemos decir que no pasa la gráfica. Ahora, en Y nos decía en 1, aquí está 1, miren, fíjense, en Y vale 1, y en X vale 2, en X vale 2, en Y 1. Perfecto. Hay otro detalle, nos dijo que cortaba en el eje X en 1, aquí está.
corta, este es el eje X en 1, aquí está el punto 1, fíjense bien, 1, a ver, ampliamos para poderlo ver mejor, en 1, ahí está el 1, tenemos, y aquí está, corta en X en 1, eso es las intersecciones, en Y en un medio, este es el eje Y, y aquí está 0,4, 0,5, seguro, a ver, ampliamos para poder, ahí está, 0,5, que es equivalente a un medio. Eso significa los cortes en el eje X, en el eje Y, las intersecciones. Y la simetría, como no existe, no podemos ver en esta gráfica, ya es decir, es como una copia, es un espejo. Si está a la derecha, tendría que estar a la izquierda. O similares. Muy bien, muchachos, eso es todo lo que podemos ver en este ejemplo número 1 con las funciones algebraicas. Nos vemos hasta la próxima. Denle like.